Pero algo raro se sentía en la atmósfera. Era como si hubiera algo en el aire del pueblo. Muy buena noche, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio. Gracias por sintonizarnos como cada semana y permitirnos contarles una historia más. Gracias por todo ese apoyo que nos dan en cada video. Por favor, les pedimos que no dejen de hacerlo. No tienen idea cómo nos ayuda ese me gusta, esa suscripción, ese comentario. Y sobre todo gracias a esas personas que nos ayudan compartiendo este proyecto. Recuerden que los relatos también los pueden encontrar en su plataforma de podcast favorita. Estamos recibiendo sus historias y nos alegra mucho leerles. También queremos agradecerles por esa confianza, por tomarse un tiempo para escribirla o mandarnos una nota de voz. Les pedimos paciencia ya que todas pasan por un proceso antes de que las podamos presentar en el canal. Si tú también quieres enviarnos tu relato, nuestros medios de contacto se encuentran en el primer comentario del video. Pero por ahora ya no te muevas de ahí. Mejor apaga la luz y súbele a sus auriculares, que ya ha sintonizado la señal de Amplitud Paranormal. Hola, ¿han visto esas luces que actualmente se ven por el cielo? ¿Qué creen que sean? ¿Por qué no hemos tenido una explicación? Quizá la respuesta sea porque simplemente nadie la tiene. Todo hasta hoy ha llegado a ser mera especulación. Mientras no tengamos una evidencia clara, así seguirá. Al menos eso creo. Tengo una historia para ustedes. No es actual, pero está relacionada a este fenómeno. Y sucedió a principios de los años 80. El pueblo donde aún vivo ya no es lo que era antes. Nos ha pegado la expansión y la explosión demográfica, como a todo México. Más bien como a todo el planeta. Antes aquí eran muy poquitas casas. Seríamos unos 2000 habitantes en total en ese entonces. Tal vez hasta un poco menos. Las calles aún no estaban pavimentadas. Todos trabajaban aquí mismo, en lo que podían. El campo, la tierra, algún oficio. Uno a lo mucho salía a probar suerte a la ciudad. La principal actividad por aquí fue y sigue siendo la agricultura. Lo que más se cultiva es el forraje, aquellas plantas que se producen con el fin de alimentar a los animales. De este modo, la segunda actividad en importancia es la ganadería. No gran cosa, la verdad. Lo que ha hecho que el pueblo crezca es la infinidad de micronegocios de todo tipo que hay. Aquí la vegetación es muy escasa y solo está verde en la temporada de lluvias. El clima en esta región del valle es semiseco. En algunos lugares cercanos comienza a ser un poco húmedo. Hay muy pocos árboles, piñones en su mayoría. Mucho ganado de pastoreo, algunas lecherías y cositas así que le siguen dando ese toque rural a la zona. Les contaré de manera cronológica tal como pasó, espero poder transmitirles la psicosis que se llegó a generar. Parte de este relato es mi apreciación de lo que sucedió, parte es de mi familia y parte de amigos, a quienes les pude preguntar acerca de esto muchos años después. Todo comenzó un día cualquiera a eso de las 6 de la tarde. Uno de los vecinos que vivía en la orilla del pueblo venía de su jornal. Dio las buenas tardes y al ver que mi mamá le regresó la cortesía, él se acercó con el pretexto de saber cómo estaba la familia. Allá en el pueblo no se necesita ser amigo para saludar o entablar una plática, o al menos eso era antes. Todo era muy cordial y amable. La plática entre mi mamá y el señor era de lo más normal, pero de repente, esta se tornó un poco seria. Lo noté porque el señor bajó la voz y se acercó a mi mamá, como para contarle un secreto. Eso llamó mi atención, y con el pretexto de jugar cerca de ellos, comencé a escuchar lo que decían. Esta persona le preguntó a mi mamá que si nosotros no habíamos escuchado los ruidos, dijo. Mi mamá, no sabiendo de qué le hablaba el señor, le preguntó que a qué se refería. Pues eso, señora, de los que todo el pueblo está hablando. Esos que se escucharon anoche. Al ver que mi mamá ignoraba el suceso, el señor comenzó a contarle que por el rumbo de su casa se había escuchado un sonido raro. El señor trataba de explicarle un sonido inusual. Dijo que hasta parecía el sonido que se producía al afilar su machete.
como algo de metal. El sonido no era fuerte, pero sí era constante, que parecía que las ventanas retumbaban de lo grave que era. Dijo que él y unos vecinos salieron a ver de qué se trataba. Pensaron que era un auto, pero no había ninguno en la calle. Buscaron la fuente de ese raro sonido, pero no había nada inusual que pudiera provocarlo. No obstante, les pareció que el sonido venía de arriba, del cielo, o parecía estar en el ambiente, pero no podían descifrar su origen. Pues qué raro, dijo mi mamá, acá no se ha escuchado nada. Pero pronto mi madre se iba a arrepentir de demeritar las palabras del Señor. Fue al día siguiente, ya casi al oscurecer, cuando sucedió. Cabe mencionar que en esta época en el pueblo aún no se contaba con alumbrado público. Esa tarde había personas en la calle. Algunas regresaban del trabajo, unos niños jugaban. Lo recuerdo perfecto porque mi mamá estaba afuera con la señora que vendía pan. Y de repente, no sé cómo describir ese sonido que se escuchó. Fue como algo metálico o magnético, tal y como aquel señor había tratado de explicarlo. No fue un sonido fuerte o lastimoso, pero sí se escuchó en todo el pueblo. Eso lo supe porque a todas las personas pareció llamarles la atención, y los que estaban en su casa salieron a la calle, y se escuchó de nuevo. El sonido parecía estar en el ambiente. Parecía estar por todos lados. Parecía venir de todas partes, pero de ninguna en específico. ¿Pudo ser producido por algo que no podíamos ver? Tal vez era una aeronave volando bajo. Un avión, a lo mejor, un helicóptero. Quizás sí. Pero ¿por qué no podíamos verlo? El cielo estaba despejado. No había nubes. Se veían las estrellas, había luna. Después de la segunda vez que se escuchó ese ruido, extrañamente todo se quedó en completo silencio. Ni un solo sonido. Ni un pájaro, ni un perro, ni una gallina, ni un grillo, nada. Pero algo raro se sentía en la atmósfera. Era como si hubiera algo en el aire del pueblo. La gente comenzó a dar vueltas, a tratar de ver algo, pero no se veía nada. Rápido comenzaron a formarse grupitos de personas. Todas hablaban de lo mismo. Hacían suposiciones, especulaban acerca del misterioso ruido. Las personas más religiosas luego lo relacionaron con asuntos bíblicos. Frases y palabras como el fin de los tiempos, presagio, eran sus preferidas. Pero todo se quedó en eso, en mera especulación. No supimos lo que era. A lo mejor sí fue un avión que pasó muy rápido o muy despacio, y no muy arriba del pueblo. Es que de verdad no teníamos muchas opciones para hacer conjeturas. Además, recuerden que eran los 80s. La tecnología de drones y ese tipo de cosas, pues, era algo que no se veía en esa época aún. Y de este modo, todos en el pueblo se quedaron consternados, todos serios, pensativos, hasta cierto punto expectantes de lo que pudiera pasar. El resto de esa noche y el día, todo estuvo muy normal. Pero cuando volvió a caer la noche, ese sonido ahí estaba de nuevo. Pero esta vez no fue lo único. Desafortunada o afortunadamente, esa noche en particular estaba un poco nublado. No se podía ver bien el cielo. El sonido cesó. Solo fue por un breve periodo de tiempo, unos segundos. Pero ahora sí se podía ver algo. Algo grande parecía que cubría una porción del pueblo, pero por la parte de arriba.
como si estuviera suspendido en el aire, como escondido entre las nubes. Solo se veía una gran mancha oscura. Y también había luces ahí arriba. No sé cómo describirlas, solo eran luces. Como si hubiera algo estacionado en ese espacio, como unos 30 o 50 metros arriba. Y las luces no apuntaban en una dirección en particular, lo hacían como para todos lados. Como si, y a razón de sonar trillado, como si de una esfera o de un círculo salieran luces en todas direcciones. No pude calcular el diámetro de esa cosa, pero era grande. De ese momento no puedo acordarme de más detalles, excepto de uno. Las luces que se observaron esa noche eran muy diferentes a las que teníamos en ese entonces, en las casas, en el pueblo. Estas eran de un blanco puro, no como del amarillo de los focos de antes, o de algún otro color. Estas eran de un blanco basal. Esto es un dato relevante, al final verán por qué. Ese espectro de luz fue algo que reconocí muchos años después. La luz solo estuvo visible por unos 20 segundos, quizá menos, unos 10 tal vez. Después de eso simplemente desapareció. No se movió, no avanzó, no. Fue como si simplemente las hubieran apagado, porque en un parpadeo ya no estaban. Algunos insistían que era un avión o un helicóptero. Pero ¿qué avión puede permanecer estático en el aire? Y desde su lógica, ¿qué tipo de helicóptero puede ocultar el sonido de sus aspas? Y eso fue solo el inicio. Tal y como una tarde en el pueblo se empezó a contar de los sonidos que se escuchaban, así también la gente empezó a contar otras cosas. Uno de los vecinos del pueblo dijo que una mañana, cuando salía de su casa rumbo al trabajo, y apenas adentrándose en el campo, vio dos esferas de luz que atravesaban los terrenos. No se desplazaban tan rápido, pero su trayectoria era recta, y las dos imitaban el mismo patrón de vuelo, como si estuvieran sincronizadas. El señor las describía como dos esferas de luz de 1 metro de diámetro. Él casi juraba que eran como transparentes, apenas si se podían notar, dijo. No hicieron nada, simplemente atravesaron el valle y así desaparecieron alejándose. Este tipo de cosas en el pueblo ya se tomaban más en serio. Ya no tiraban de locos a quienes las contaban, ahora todos las escuchaban y compartían sus experiencias. Los sonidos ya no regresaron, ya no se escuchaban. Pero esas extrañas luces, esas esferas luminosas, ya se podían ver a todas horas. Una tarde estaba jugando afuera de la casa con mis vecinas, niñas igual que yo en ese entonces, cuando de repente veo que mi abuela se acerca a lo lejos haciéndome señas. Yo pensé que algo la iba siguiendo porque se veía desesperada. No les puedo decir que mi abuela iba corriendo porque ya en ese momento sus pies ya no le daban para eso, pero sí iba a paso rápido. «Corran, mis niñas, métanse a su casa, rápido por favor, que ahí vienen esas cosas», dijo la abuela con desesperación y un toque de miedo en sus palabras. Y justo cuando entramos a la casa, una de esas esferas pasó por la calle, a unos 5 metros del piso, flotando. Era una esfera, una circunferencia perfectamente marcada, como de 1 metro de diámetro, igual a las que había descrito el señor anteriormente. No era de ningún color, solo tenía una luz, una muy tenue. Muchos, incluyendo a mi familia, pensaban que se trataba de brujas que habían bajado en busca de niños, y ese fue un buen pretexto para que no nos dejaran salir por un tiempo. Una tarde empezaba a llover en el pueblo. Una señora salió corriendo a meter su ropa que tenía colgada secándose. Contó la señora que cuando atravesó su patio, parecía que en una parte no estaba cayendo agua, no estaba lloviendo, pues. Ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene de raro? Presten atención, ya que dijo esta señora que una vez que se metió, se fue a asomar por su ventana. ¿Cuál fue su sorpresa? Que dijo que había algo arriba de su patio, en el aire suspendido.
No tenía color, no podía verse algún objeto, algo físico. Pero la lluvia parecía interrumpir su caída normal en un punto, como si chocara con algo invisible. Y luego el agua empezó a escurrir por el contorno de lo que fuera que estaba ahí detenido. Dejó ver una silueta. ¿Adivinan? Era una esfera lo que estaba ahí arriba del patio de la señora. Pero así como llegaron esas luces, esos sonidos, así desaparecieron, se fueron. Esto que les cuento fue solo por apenas unos días, y luego todo pareció volver a la normalidad en el pueblo. No obstante, se comenzaron a contar historias extrañas en todos los alrededores. Les contaré algunas de las más increíbles, solo les pido que las tomen con mucha reserva. Estas por el tiempo quizá han sufrido alguna adición u omisión de algunas partes. Una de ellas sucedió en la escuela. Unos niños estaban jugando, corrían y de pronto uno de ellos simplemente pareció rebotar contra el aire. El niño se paró confundido, pues sus ojos no podían ver nada tangible que estuviera frente a él. Se acercaron sus compañeros, a todos les causaba extrañeza lo que había sucedido. Todos habían visto lo que pasó, pero no podían ver nada que estuviera ahí. Nada contra lo que el niño pudo haber chocado. Y los niños comenzaron a buscar a tientas algo que pudiera estar ahí. Algo con lo que pudo haber chocado el niño. Uno de ellos aún es mi amiguito, y cuando platicamos de esto me dijo que había una especie de energía en un punto de la cancha. Lo describió como una fuerza de repulsión, como la que se emite al tratar de juntar dos imanes por el mismo polo. En otra historia, un señor de los primeros que tenían su casita empezando el otro pueblo, contó que cuando regresaba del trabajo y entraba a su casa, observó algo que se movía de manera inusual en los árboles que estaban frente a la siguiente vivienda. Después de unos momentos de forzar su vista, logró verlo. Había alguien escondido ahí. Alguien que parecía estar vigilando a las personas de la casa. Le costaba creerlo, incluso verlo, porque dijo que lo que estaba ahí era un ser alto, delgado, que tenía la piel verde y rugosa, como si esta fuera muy gruesa y resistente. El señor trató de hablarle como a cualquier persona, pero este solo se giró, dio unos pasos hacia atrás y simplemente se perdió, como si hubiera desaparecido. Les contó a los vecinos y resulta que muchos niños habían reportado ver ese extraño ser, pero obviamente los adultos no les creían. Fueron varias las personas que dijeron haber visto estos seres. Hasta parecía que había muchos de ellos en toda la zona. Era como si existiera una comunidad de ellos por allá. También hubo gente que decía que después de los sonidos y las luces no podían recordar muchas cosas. Cosas tan simples como lo que habían hecho o dónde habían estado el día anterior. Asimismo se contó el caso de un joven que había salido a trabajar a una ranchería cercana y que simplemente desapareció. Como a los 3 días regresó a su casa como si nada. Él no sabía que se había ausentado por días, no recordaba nada. Insisto, tomen esto con mucha reserva, pero decían que ahí tras los cerros había un objeto, una nave pues, y que de ahí era donde entraban y salían las esferas. Eso lo contó un señor que andaba pastoreando sus borregos. Uno se le había escapado y lo fue a alcanzar ya casi en el cerro. Fue ahí donde la vio. Era un objeto metálico, grande. Dice que no tenía ni puertas o abertura alguna, pero que sí vio cuando unas esferas entraron y otras salieron, que simplemente parecían atravesarla y desaparecer. En ese tiempo que sucedió todo esto, fue algo hasta cierto punto irrelevante. Pasó y solo quedó en las historias de la gente. Pero ahora, en el presente, que me acuerdo de esto, me da mucho miedo pensar en lo que pudo haber sido todo eso. ¿Qué habrá pasado en realidad? ¿Qué hacían esos seres?
¿Qué fueron a hacer? Porque parecieron llegar y luego irse. No lo sé. La nave, las esferas, aquellos seres que llegaron a ver unas personas, parecían tener la habilidad o tener la tecnología de camuflarse con su entorno. ¿Qué tal si llevaban mucho tiempo ahí, observándonos o haciendo con nosotros quién sabe qué? ¿Qué tal si se quedaron por ahí un largo tiempo y no podíamos verlos? Respecto a las personas que decían que no podían recordar periodos de tiempo, o aquellos que dicen que desaparecieron, suponiendo que fue real, ¿dónde estuvieron? ¿Se los llevaron? ¿Qué fue lo que les hicieron? ¿Qué pasó? Esto no fue de una sola persona, fueron varias. Lo fácil es decir que todo fue inventado, pero ustedes díganme con qué fin lo haríamos. Nunca se reportó, no se llamó a nadie. ¿Fama? Nunca lo dimos a conocer. ¿Histeria colectiva? ¿De dónde sacaríamos las ideas? En ese tiempo ni televisión había en el pueblo. En una ocasión, sería por ahí del 2007 más o menos, había ido con mis sobrinas al supermercado. Caminando entre los pasillos, me llamó la atención una lámpara. Yo me asombré porque esta daba mucha luz, una luz blanca intensa, una que me recordaba algo. Al notar mi asombro, una de mis sobrinas, de manera sarcástica, me dijo que debería de salir más seguido del pueblo, que eso era una lámpara de LED. Yo les prometo que esa tecnología fue la que vimos aquella noche en el pueblo, allá en la década de los 80s. Quedé estupefacta, no podía creerlo. ¿Cómo era posible que una tecnología, entre comillas, reciente, la hubiéramos visto en el pueblo hacía ya un cuarto de siglo? Recuerdo que hasta le pedí a mi sobrina que me investigara más acerca de ese tipo de luces. ¿Cuándo las habían inventado? ¿Cuándo había sido su auge? No se los diré. Prefiero que ustedes lo investiguen y saquen sus propias conclusiones. Ahora que se tiene acceso a la tecnología y todo está globalizado, he escuchado, visto videos, leído acerca de personas que han experimentado algo similar. Esos sonidos, esas luces. Esto ha estado pasando por mucho tiempo y no en un solo lugar. Esto sucede en varias partes del mundo y en varias épocas. Ok, de las luces y el sonido pudo haberse tratado de las pruebas de un vehículo aéreo tripulado. No sé. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que prueban tecnología nueva a escondidas? Y es que uno siempre trata de buscar la lógica para explicar los fenómenos. Uno siempre se va por lo que es normal. Pero hay muchas cosas anormales que pasan en este mundo. ¿Y ustedes qué creen que haya sido todo eso? Ojalá y pudieran compartirme sus opiniones. Muchas gracias y espero les haya gustado el relato. Buenas noches y un saludo a todos.